Bienvenidos al módulo octavo. Mi nombre es Cristian Bustamante, soy biólogo, trabajo en el OPDS, en el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, específicamente en la Dirección Provincial de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, y también integro la Comisión de Coordinación de los ODS para la provincia de Buenos Aires. En este módulo vamos a ver el desarrollo de dos objetivos: el objetivo 14, que tiene que ver con vida submarina, y el objetivo 15, que es vida de ecosistemas terrestres. Bueno, en términos generales, estos dos objetivos apuntan a concientizarnos respecto al aprovechamiento y a la conservación de estas dos unidades ambientales. Este aprovechamiento que debe ser tenido en cuenta a nivel global y que, además de ser ejercido a través de las políticas particulares de cada Estado, también es necesario ejercerlo a través de la implementación de políticas de consenso mundial dirigidos a su aprovechamiento sostenible, entendiendo por aquel que combina las tres dimensiones: lo ambiental, lo social y lo económico, donde lo ambiental está estrechamente vinculado a lo social y a la obligación de atender las necesidades de los sectores más vulnerables. Bueno, en este segmento lo que yo voy a hacer es destacar solo algunas metas correspondientes a estos dos objetivos, como para poder entender luego los trabajos que a continuación se van a desarrollar. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primer objetivo, el objetivo 14, vida submarina, que está vinculado a la conservación y a la utilización de forma sostenible de los mares, de los océanos y de los recursos marinos que se encuentran en él. En términos de mucha generalidad, podemos decir que el ecosistema marino ocupa las 2/3 partes de la superficie terrestre, donde están incluidos los mares, los océanos y también las marismas. Son ecosistemas bastante estables en comparación con el ecosistema terrestre, y también son ecosistemas que presentan una menor productividad biológica en comparación con estos, y eso está dado por la llegada de la luz. En términos generales podemos decir que los océanos y los mares están determinados por distintos factores, entre ellos la luz, la concentración salina y la temperatura. Son ecosistemas que cumplen importantes funciones a nivel global como moderadores del clima, y son importantes fuentes de recursos para la humanidad. Vamos a presentar una de las primeras metas para este objetivo, que consiste en minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor cooperación científica a todos los niveles. La incorporación de dióxido de carbono a las aguas marinas es un proceso natural, solo que en la actualidad, y básicamente a partir de la revolución industrial, los volúmenes de dióxido de carbono en la atmósfera han ido aumentando, sobre todo aquellos derivados de la quema de combustibles fósiles. Cuando el dióxido de carbono toma contacto con el agua marina, da lugar a la formación de ácido carbónico. Entonces, ese ácido carbónico disminuye las concentraciones normales de carbonato de calcio, que es empleado por mucha de la fauna y la flora existente en el medio marino. Por ejemplo, ese carbonato de calcio es utilizado en los corales para formar sus exoesqueletos y estructuras de fijación, y también ese carbonato de calcio es utilizado por organismos muy pequeños del zoo y fitoplancton, que son muy importantes porque constituyen la base de la cadena trófica de los ecosistemas marinos. Entonces, este aumento de la acidez de los océanos no solamente provocaría esa incidencia negativa sobre este tipo de organismos que utilizan ese carbonato de calcio para su desarrollo, sino también de las comunidades asociadas a este tipo de organismos que consumen directamente su carne, como en el caso de algunas comunidades que consumen los bivalvos o sus productos derivados. Otra meta que nos plantea este objetivo es, de aquí al 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en la tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes. Las causas de la contaminación de los mares y de los océanos son múltiples. Entre ellas, las que más llaman la atención son las actividades generadas por el hombre. Una fuente de contaminación proveniente de las actividades del hombre son los plásticos. Los plásticos los entendemos como aquellos conjuntos de polímeros mezclados con otros aditamentos dependiendo del producto final que se quiera obtener.
y podemos hablar de dos causas de presencia de plásticos en los océanos. Una causa endógena, que está relacionado con los residuos plásticos provenientes de la actividad pesquera, que son abandonados, perdidos o descartados en el medio marino, que además de contaminar con plásticos los océanos, también actúan como pesca fantasma, porque esos residuos plásticos siguen capturando especies blancas, como son los peces, y también otras especies que se ven accidentalmente envueltas en estos aparejos y terminan muriendo. Por otro lado, tenemos otra fuente, que es una fuente exógena, que es aquella cuyos plásticos no derivan de los aparejos provenientes de la actividad pesquera, sino que son aquellos fundamentalmente derivados de los residuos sólidos urbanos. Un plástico tarda aproximadamente, dependiendo del tipo de compuesto que posea, 500 años en degradarse. Pero durante ese proceso de degradación el plástico se fragmenta llegando a pequeños fragmentos que reciben nombres de microplásticos, que son fragmentos que están alrededor de los 5 milímetros de longitud, y también se los puede clasificar en microplásticos primarios y secundarios, siendo los primarios aquellos que son generados con ese tamaño a partir de la industria. Muchas veces están relacionados con la industria de los cosméticos, que utilizan esos microplásticos para añadirlos a las pastas dentales para generar un poco más de erosión son las piezas dentarias, generar blanqueamiento, y también algunos esmaltes de uña. Por otro lado, tenemos los microplásticos secundarios, que son justamente derivados de esa fragmentación de los plásticos originales. Tanto la fragmentación de los plásticos como los microplásticos está ampliamente demostrado que son consumidos o absorbidos, en el caso de la fauna filtradora, por distintos grupos faunísticos de los océanos. Todavía no existen estudios que demuestren cómo altera la biología de esos organismos ante la presencia de plásticos, pero sí se insta a nivel mundial a cambiar su perspectiva de economía, dirigiendo su economía hacia una economía circular, donde esos plásticos sirvan de insumo para otros procesos productivos y evitar su descarte, e inclusive también que en su producción se incluyan tecnologías más adecuadas para que esos plásticos sean degradados de forma más amigable con el ambiente. En este caso, por ejemplo, tengo una bolsa que se degrada totalmente echándole agua hirviendo, que solamente quedan las costuras de esta bolsa, queda todo totalmente líquida, y luego tengo otra bolsa, ¿sí?, que está hecha también a base de compuestos orgánicos, cuya descomposición es total y no genera estos fragmentos de plásticos y microplásticos que quedan dispuestos en el mar. Según informes de la FAO, cada minuto se compran 1 millón de botellas de plástico y al año se usan 500.000 millones de bolsas, y 8 millones de toneladas acaban en los océanos cada año. América, Japón y la Unión Europea son los mayores productores de desechos plásticos per cápita, y para el 2015 existirán cerca de 12 millones de toneladas de desechos plásticos repartidos entre vertederos y océanos. Bueno, otra meta que tenemos para este objetivo es, de aquí al 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de establecer la producción de peces en los plazos más breves posibles, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo a sus características biológicas. Bueno, esta meta básicamente está apuntando a la actividad pesquera, sobre todo aquella que es realizada de forma intensiva. Es importante aclarar que cuando uno habla de pesca, no solamente está hablando de la extracción histícola de peces, sino también de otros organismos que forman parte de la dieta humana. Y por otra parte, entonces, cuando uno habla de la actividad pesquera,
digamos, una de las principales causas que desfavorecen la biodiversidad presente en el mar, sobre todo aquellas que son susceptibles al consumo humano, es la sobrepesca, la pesca intensiva. Es decir, cuando la tasa de extracción de ese grupo de peces o de organismos que deseamos extraer es altamente superior a la capacidad natural para repoblar nuevamente esa población extraída. A nivel mundial, según la FAO, existen dos tendencias. Los países desarrollados han aminorado su presión pesquera, mientras que los países en desarrollo y los países insulares lo han incrementado significativamente a lo largo de estos últimos años. No obstante ello, el pescado es una fuente muy importante de abastecimiento proteico. De hecho, significa el 17% de la proteína animal que es consumida digamos, a nivel mundial, y en países insulares y en vías de desarrollo inclusive este porcentaje es muy superior, alcanzando el 50% de la proteína animal consumida por año. Otra meta dispuesta para este objetivo es de aquí al 2020 prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y a la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y abastecerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados. Bueno, recién hablábamos de las consecuencias que tiene la pesca excesiva sobre los recursos marinos, y otro aspecto que también debemos trabajar en cuestión de pesca es justamente esta pesca que se realiza de forma ilegal, no declarada y no reglamentada. La pesca ilegal es aquella que viola las leyes de un país o de un tratado internacional. Por ejemplo, cuando un barco ejerce la actividad pesquera sobre especies que están protegidas, sobre sectores que están restringidos, utilizando artes de pesca que no están permitidas o no respetando las zonas de veda propuestas por un país. La pesca no declarada es aquella justamente que no informa a las autoridades competentes o lo hace de forma incorrecta o insuficiente respecto a todo lo que son los movimientos de sus flotas de buques y las tasas extractivas que realizan. Y por último, la pesca no reglamentada es aquella, por ejemplo, que se produce cuando un barco en un determinado estado invade las aguas jurisdiccionales de otro país, ejerce la actividad de pesca y no enarbola la bandera correspondiente. Bueno, en este sentido, la FAO nos dice que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada atenta contra la biodiversidad marina, la seguridad alimentaria y contra las personas relacionadas en este sector, y además representa el 30% de la pesca mundial no reportada a las naciones. Para restringir este tipo de pesca es que se realizó el acuerdo sobre medidas del Estado Rector del puerto, que entró en vigor en junio del 2016, cuyo objetivo es evitar que los países y los estados que realizan este tipo de actividad pesquera no puedan descargar sus mercancías o sus capturas en otros puertos de otros países. A menos de un año de lanzado el acuerdo sobre medidas del Estado Rector del puerto, que entró en vigor en junio del año 2016, se lanzó el programa Registro Mundial de Buques de Pesca, Transporte, Refrigerado y Suministro, en el cual su objetivo fundamental es que todos podamos acceder de forma rápida a información referida con los movimientos de pesca y las tasas de captura aprobadas por determinado estado, en determinado sector, en determinado tiempo. Otra meta es de aquí al 2030 aumentar los beneficios económicos que los pequeños estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo. Bueno, esta meta va dirigida justamente a aquellos estados insulares o los estados en vías de desarrollo, para que, sin dejar de recibir los beneficios económicos
producidos a partir del aprovechamiento de sus recursos marinos vayan encuadrándose en normativas o en marcos jurídicos que estén dirigidas a un aprovechamiento de mayor sustentabilidad de los recursos. La meta siguiente es mucho más concreta y dice facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados. Es decir, que este desarrollo pesquero con orientación de mayor sostenibilidad nunca deje de lado a las poblaciones vulnerables que viven de este recurso, como son los pescadores artesanales. Y finalmente, vamos a esta meta, que es aumentar los conocimientos científicos, desarrollar las capacidades de investigación y transferir tecnología marina, teniendo en cuenta los criterios y directrices para la transferencia de tecnología marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina, desarrollando los países en desarrollo, en particular los pequeños estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados. Esta meta es muy amplia y en términos generales lo que apunta es a ampliar los conocimientos científicos que hasta el momento se tienen sobre la vida de ecosistemas marinos, no solamente de aquellas especies que son de interés pesquero, sino de todas las especies que acompañan los ecosistemas marinos, que son importantes para su funcionamiento en general. Bueno, comenzamos entonces con el desarrollo del objetivo 15, que es vida de ecosistemas terrestres. Este objetivo apunta básicamente a gestionar sosteniblemente los bosques, a luchar contra la desertificación, a detener e invertir los procesos de degradación del suelo y a detener la pérdida de biodiversidad. En términos de mucha generalidad, podemos decir que el ecosistema terrestre ocupa 1/3 de la superficie total de la Tierra. Son ecosistemas que están determinados por la humedad, están determinados por la temperatura, la altitud y el tipo de suelo, y en ellos encontramos a los desiertos, a las tundras, a las sabanas, a los bosques, a las praderas. Son ecosistemas de mayor productividad biológica en comparación con el ecosistema marino, pero también son ecosistemas más estables. Los ecosistemas terrestres son el asiento de la humanidad y principal fuente de recursos. Bueno, una de las metas propuestas para este objetivo es, para el 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. Como vemos, es una meta muy amplia que apunta a conservar toda la diversidad de ecosistemas presentes en el ambiente terrestre, también aquellos ecosistemas interiores de agua dulce, estos son los lagos, las lagunas, los ríos, los arroyos, y también los humedales, que son ecosistemas con características particulares. A su vez, destaca la importancia de los servicios ecosistémicos que todos estos ecosistemas están brindando para el uso y desarrollo humano. Otra meta entonces propuesta para este objetivo es, para el 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosque, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial. Es decir, que los bosques constituyen los pulmones del planeta, son extensas superficies dedicadas al intercambio gaseoso, donde absorben grandes volúmenes de dióxido de carbono y eliminan grandes volúmenes de oxígeno también. Forman intrincados sistemas radiculares que fijan el suelo, que absorben el agua excedente de las precipitaciones y también favorecen la recarga de acuíferos. Además, los bosques son importantes reservorios de la biodiversidad, ofrecen una gran cantidad de nichos ecológicos donde pueden prosperar tanto especies florísticas como faunísticas. Según la FAO, se estima que alrededor de 1.600 millones de personas dependen directamente de los bosques para su subsistencia, y que entre 1990 y el 2015 la superficie forestal del planeta disminuyó del 31,6% al 30,6%. Si les interesa averiguar más datos sobre la gestión de los bosques a nivel mundial, les recomiendo entonces el informe 2008 generado por la FAO, el estado mundial de los bosques.
Pasamos entonces al desarrollo de otra meta, que es para el 2030 velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluido su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible. Bueno, este tipo de ecosistemas montañosos se encuentra en todos los continentes y en todas las latitudes, ocupan alrededor de una quinta parte de la superficie de los continentes y de las islas donde se encuentra presente. Son ecosistemas que, a pesar de las características propias de cada formación, en términos generales podemos decir que se caracterizan por unas variaciones topográficas muy marcadas y de fuertes pendientes. Son ecosistemas muy sensibles a los impactos generados por el hombre y tienen una tasa muy lenta de recuperación. La biodiversidad que allí se encuentra desarrollada presenta características muy particulares de adaptación, y también en este tipo de ecosistemas encontramos muchos endemismos, es decir, especies que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo salvo en ese ecosistema en particular. Los ecosistemas de montaña contribuyen al ciclo hidrológico, ya que es allí donde se producen intensas precipitaciones que abastecen de agua potable tanto a las comunidades que allí se encuentran presentes como a aquellas comunidades tierras abajo, donde además de aprovechar ese consumo para el agua para el consumo, también lo utilizan para la agricultura y para generar un tipo de energía limpia como es la energía hidroeléctrica. Para obtener mayor cantidad de datos acerca de este ecosistema, les recomiendo el libro Adaptación a ecosistemas de montaña, donde van a poder encontrar muchísimo más información. Otra meta propuesta para este objetivo es que para el 2030 luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluir las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo. Esta meta, como observamos, está específicamente dirigida a un tipo de recurso natural como es el suelo, tan importante y limitante para muchas de las actividades del hombre, promoviendo entonces su uso sostenible, su recuperación y también su restauración. Si bien la FAO toma en cuenta el concepto de desertificación que fue acordada en la conferencia de Nairobi como el conjunto de factores geológicos, climáticos, biológicos y humanos que provocan la degradación de la calidad física, química y biológica de los suelos, de las zonas áridas y semiáridas, poniendo en peligro la diversidad y la supervivencia de las comunidades humanas, la FAO pone un especial interés en aquellos procesos de degradación provocados por el hombre o por los efectos producidos por el cambio climático. Uno de los procesos degradativos originados por el hombre es la deforestación o el desmonte, que generalmente ocurre para expandir la frontera agropecuaria, y también el inadecuado uso agroindustrial que se produce en esas zonas. Es importante destacar que la intensidad del proceso de desertificación va de la mano con la vulnerabilidad de sus suelos. Y la vulnerabilidad de sus suelos va a estar directamente relacionado con el tipo de clima, con el relieve y con la vegetación. Si ustedes quieren obtener mayor información sobre el manejo del recurso suelo, les recomiendo el Estado Mundial del Recurso Suelo, donde nos dice que el actual manejo de los suelos tiene potenciales consecuencias catastróficas que afectarán a millones de personas en algunas regiones más vulnerables durante las próximas décadas, y también que cuanto más subdesarrollado sea el país y más pobre su población, más graves serán las consecuencias de los efectos de desertificación. Vamos a pasar entonces a otra meta, que es la de adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de diversidad biológica y para el 2020 proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. Entonces, cuando uno habla de biodiversidad, está hablando de la variedad de ecosistemas presentes en una región, está hablando de la variedad de organismos presentes en ellos, ya sean animales, vegetales o microorganismos, y está hablando de variedad de genes, ¿sí? Que son las distintas versiones del material genético que se encuentran en una población de una determinada especie.
La biodiversidad es fundamental para el funcionamiento de los ecosistemas, pero también debemos entender que dentro de esos ecosistemas se encuentra el hombre, que influye sobre esa biodiversidad y a su vez que es influido. Dentro de las influencias que el hombre tiene sobre esa biodiversidad es que lo utiliza muchas veces como fuente de consumo. A pesar que existe una gran potencialidad de consumo de esa biodiversidad, el hombre, por determinadas causas y muchas de ellas culturales, solo se abastece de muy pocas. Por ejemplo, más del 80% de la alimentación humana se compone de plantas y solo el 5%, por ejemplo, veamos, la FAO nos advierte que más del 80% de la alimentación humana se compone de plantas y solo 5 cultivos de cereales proporcionan el 60% de la ingestión de energía. Por otro lado, de más de 80.000 especies forestales, menos del 1% se han estudiado para su posible uso. Y tan solo 10 especies representan el 30% de la pesca marina y 10 especies constituyen alrededor del 50% de la producción acuícola. También en la agricultura surge una rama, la agroecología, que entiende la necesidad justamente de conservar esos ambientes naturales en torno a los cultivos, que entiende que es necesario conservar la biodiversidad que allí se encuentran presentes, que hay muchos insectos naturales que son biocontroladores de insectos plagas de la agricultura, que entiende que el uso del suelo debe ser realizado a través del cultivo de diferentes especies y también darle tiempo al suelo a que se renueve. Si a ustedes les interesa, les recomiendo entonces la biodiversidad en la agricultura, una bibliografía que les va a poder aportar mayor cantidad de datos. Pasamos entonces a otra meta para el 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias. Bueno, recién hablábamos de conservar la biodiversidad y realmente uno de los factores que inciden negativamente en la conservación de la biodiversidad es la presencia de especies exóticas de carácter invasor. Las especies exóticas son aquellas que no son las características ni propias de ese lugar o región, a diferencia de las especies nativas o autóctonas que sí lo son las características propias, las que naturalmente han estado presentes y han evolucionado o coevolucionado con las demás especies restantes. Es importante destacar que no todas las especies exóticas son invasoras. Hay muchas especies exóticas que no logran expandirse ni colonizar nuevos ambientes. Entonces, las especies exóticas de carácter invasor son aquellas que son trasladadas de forma intencional o accidental por el hombre fuera de sus límites normales de distribución, donde consiguen establecerse, reproducirse y colonizar nuevos ambientes. Tienen gran capacidad de traslado o de dispersión, y generalmente al encontrarse fuera de sus ámbitos naturales carecen de depredadores o de factores de regulación. Entonces, con todas esas características compiten con los recursos de las especies nativas, con las que naturalmente se encuentran presentes en la región, pero con mayores ventajas. Entonces lo que hacen es lentamente ir desplazando a las especies nativas, llegado en algunos casos inclusive a exterminarlas. Como vemos entonces, las especies exóticas invasoras no solamente afectan a las especies nativas, sino también al normal funcionamiento de la ecología de la región donde se encuentran presentes y al hombre, tanto en su sistema económico como también en su sistema de salud. Fíjense, la FAO dice que el daño total de especies exóticas invasoras es de aproximadamente 1,4 trillones anuales de dólares, lo que equivale al 5% del Producto Bruto Mundial. Bueno, otra meta para este objetivo es adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva, el tráfico de especies protegidas, de flora y de fauna y abordar la demanda y la oferta ilegal de productos silvestres. Bueno, recién decíamos que la presencia de especies exóticas invasoras afecta a la biodiversidad de especies presentes en una región y también lo hacen justamente estas actividades que tienen que ver con la caza furtiva y el tráfico de fauna.
Cuando uno habla de caza furtiva, básicamente está hablando de una caza ilegal, es decir, que es aquella que se ejerce violando las reglamentaciones de protección para determinadas especies. Por ejemplo, ejercer la caza en áreas que son naturales, que son protegidas, sobre especies en las cuales no están habilitadas, o utilizando medios no permitidos. También el furtivismo se da cuando se cazan digamos, en temporadas no permitidas, o también no respetando el cupo asignado para esa especie. Según la FAO, los elefantes, los rinocerontes, los tigres son algunas de las especies blanco que son cazadas ilegalmente. Y fíjense que dice que entre el año 2010 y 2012 más de 100.000 elefantes africanos fueron cazados de forma furtiva y su población decreció un 30% en los últimos 7 años. Por otro lado tenemos el tráfico de especies protegidas, el tráfico de fauna, a pesar de ser deneslable desde el punto de vista ético y sustentable desde el punto de vista ecológico, la realidad indica que es el tercer negocio ilegal más redituable a nivel mundial. Existen especies que son sujetas al comercio transfronterizo y muchas de ellas tienen ciertos grados de vulnerabilidad a nivel mundial. Entonces, para regularizar esa situación, el convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre regula esta actividad enlistando las especies según el grado de vulnerabilidad poblacional en 3 listados o en 3 apéndices. El apéndice 1 es en el cual figuran las especies con riesgo de extinción, por lo cual su comercio está prohibido. En el apéndice 2 son especies que no presentan riesgos poblacionales, pero es necesario su control en cuanto al comercio, y en el apéndice 3 son especies que podrían comercializarse en un futuro. Según la FAO, cada año se comercializan de forma ilegal 1,5 millones de aves vivas y 440.000 toneladas de plantas medicinales. Si a ustedes les interesa conocer más acerca de este aspecto relacionado con la administración de las especies, les recomiendo esta edición realizada por la FAO sobre el manejo sostenible de la vida silvestre. Van a encontrar algunos artículos que les van a poder resultar bastante controversiales. Bueno, entonces la última meta que vamos a destacar en este objetivo es la de promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a los recursos como se ha convenido internacionalmente. Bueno, el Convenio de Diversidad Biológica define a un recurso genético como aquel material hereditable de origen animal, de origen vegetal o microbiano que es susceptible a su aprovechamiento actual o a futuro. Bueno, la importancia de estos recursos genéticos está dado en que a través de la bioingeniería se pueden utilizar estas características para poder aumentar la producción de determinadas especies, por ejemplo, de cultivo. Imagínense si tenemos una especie nativa de determinado lugar que es resistente a heladas. Entonces, a través de la ingeniería uno puede transferir esa información para que sea expresada a un determinado cultivo y poder entonces resistir estas bajas temperaturas. O, por ejemplo, poder expresar en un cultivo las características que se encuentran en la herencia de una planta que resista muy bien las sequías. A través de la biotecnología, entonces yo tomo esos genes y los traslado a mi cultivo para que puedan expresar esta capacidad de soportar estos periodos sin agua, entonces poder cultivar en zonas donde las características ambientales no son benignas. Y finalmente, cuando habla de promover esta participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de esos recursos génicos, está apuntando a que los beneficios sean distribuidos de forma pareja entre las comunidades o los estados que suministran ese material genético y aquellos usuarios que a través de la biotecnología los utilizan para, por ejemplo, aumentar los rindes de sus cultivos. Esos beneficios, ya sean monetarios o no monetarios, deben estar dirigidos no solamente a los usuarios, sino también a aquellos países o comunidades que fueron los proveedores de ese material.
Bueno, muchas gracias por haberme acompañado en este segmento y bueno, mi objetivo fue transmitirles de forma muy sencilla algunos contenidos básicos para que puedan aprovechar mejor los demás expositores que van a tratar de forma más específica algunos de los ejes temáticos que abordé de forma muy general. Muchas gracias.